Ya, muchachos. Entonces, este fue el último ejercicio visto. Fíjense que acá tenemos en el eje de entrada, ¿no es cierto? Está recibiendo del motor 1750 RPM. En sentido horario. Nos dice calcule la velocidad de salida, acá en el eje 3, ¿no es cierto? Engranaje D, ¿ya? Y el sentido de giro. ¿Ya? Entonces tenemos un engranaje A que está conectado a uno B. Ese B, ¿no es cierto?, transmite el mismo movimiento a C, dice C, ¿no es cierto? Está conectado a un engranaje D. Fíjense que el engranaje A es un poquito más chiquitito que el B. Una buena porción más pequeña. ¿Qué va a pasar ahí, ¿no es cierto? Va a disminuir las RPMs. Y después acá en el conjunto CD también se van a disminuir las RPMs. ¿Ya? ¿Ah? Veamos, ya lo está preguntando las RPM de salida y el sentido de giro de ese engranaje D en la salida. Ya sabemos que va a disminuir, ¿no es cierto? Por la configuración sabemos que la RPM va a bajar. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a tener acá un engranaje A, yo lo digo que así, y un engranaje B que es un tanto más grande, ¿no es cierto? Tenemos un engranaje A y un engranaje B. Nos dice que el engranaje A, el que está de entrada, ¿no es cierto? El engranaje A de entrada está, ¿no es cierto?, girando en sentido de las manecillas del reloj, sentido horario. ¿Ya? Entonces, ¿hacia dónde estaría girando el engranaje B? Antihorario, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá está recibiendo, ¿no es cierto?, 1750 RPM. ¿Ya? 1750 RPM. Entonces vamos a aplicar la formulita de allá, ¿no es cierto? Tenemos las RPM mayor, ¿no es cierto?, las 1750 que están en A, dividido las RPM en B, que no sabemos cuánto es, ¿no es cierto? RPM en B sería igual, ¿no es cierto?, al número de dientes mayor, en este caso los 70 en B, ¿ya?, dividido en 20, ¿ya? Y de acá despejamos las RPM en B, ¿ya? Entonces, vamos con la calculadora. Recuerden que este problema, ojo que no están hechos, ¿ya? No están hechos o algunos están hechos, pero están, digamos, un poquito complicados, ¿ya? Yo creo que la autora ahí se complicó un poquito. Pueden haber formas más fáciles de sacarlo, ¿ya? Es precisamente como lo estoy haciendo yo acá, ¿ya? Es tomarlo por parte, ¿ya? Entonces, 70 dividido en 20 nos da 3.5. Entonces, 3.5, este RPM pasa multiplicando al 3.5 y el 3.5 pasaría dividiendo al 1750. En el fondo estamos reflejando las RPM en B. Eso me daría 1750 dividido en 3.5, 500. RPM en B sería igual a 500. ¿Ya? Entonces B está girando a 500 RPM en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, ahora que nos queda ir al engranaje, ¿no es cierto?, CD, ¿no es cierto? Fíjate que B está conectado con C, ¿no es cierto? B está entregando el mismo movimiento y el mismo giro a C. ¿Ya? Están conectados en el mismo eje. Entonces, RPM en B sería igual a las RPM que están en el engranaje C. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mismo esquema que está allá, ¿no es cierto? Vamos a tener acá el engranaje C, vamos a tener acá el engranaje D, que es un poquito más grande, por lo tanto va a generar una nueva reducción de RPM. ¿Ya? Tenemos que el engranaje C gira como gira el engranaje D, en sentido antihorario. ¿Ya? El engranaje C está girando en sentido antihorario. ¿Ya? Toma, ¿no es cierto?, las mismas RPM y el mismo sentido que B. Fíjense que están trabajando con el mismo eje. ¿Ya? Entonces, si C está girando antihorario,
D estaría dando horario. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya una de las preguntas respondidas, ¿no es cierto? El eje de salida, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso en el punto D, ¿no es cierto? En el punto 3 está girando en sentido horario. ¿Ya? ¿Y cuánto serían las RPM en D, ¿no es cierto? Serían las RPM en C. ¿Cuánto vale la RPM en C? 500. 500, sí, 500. La RPM en D, ese es el que no sabemos, ¿no es cierto? RPM en D es lo que no sabemos. Y finalmente el otro lado de la ecuación es la relación entre el número de dientes, que sería 54 dividido en 18. ¿Ya? Siempre el mayor dividido en el menor, ¿ya? Porque ahí vi que cuando hicieron la prueba, algunos hicieron esa fórmula mal y de ahí ya arrastró todo malo para el ejercicio, en ese caso que estaría el resultado en la prueba. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo. Esto va a pasar multiplicando y esto, el resultado de esto va a pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces, tendríamos 54 dividido en 18, nos da 3, y nos quedaría 500 dividido en 3, 166, ¿no es cierto? RPM en D sería igual a 166,6 periódico en sentido horario. Voy a poner así la flechita, o ustedes lo pueden escribir con palabras, como ustedes quieran, ¿ya? Sentido horario. Yo entiendo la flechita que me dice que está girando en sentido horario. ¿Ya? Yo lo hago de esa forma, ¿ya? El autor, ¿ya? Lo hace con una fórmula completa, ¿ya? Lo hace así el autor, ¿ya? El método que a ustedes les acomode más, ¿ya? No sé si le acomoda más como le explico yo o como lo hace el autor, ¿no es cierto? Que saca como una relación de transmisión del tren total, ¿ya? O pueden hacerlo como yo les explico, ¿ya? El autor saca como la relación total de un tren de engranaje, ¿ya? Yo lo hago por partes, que al final tiene que dar lo mismo, ¿ya? El libro ya está en el ambiente de aprendizaje para que ustedes ya vayan, ¿no es cierto?, repasando el material, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ya el problema que nos sale, que se refiere al libro. No, está no, al ejercicio. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el resultado tiene que ser el mismo, eso sí, ¿ya? El método a lo mejor puede variar un poco, pero lo que no va a cambiar va a ser el resultado y el sentido de giro final, ¿ya? Ahora, fíjate, vamos con otro ejemplo, ¿ya? Tenemos, bueno, esta es la respuesta, vamos con otro ejemplo, ¿ya? Tenemos, la figura es similar a la de antes, ¿ya? Pero hay un engranaje intermedio, ¿ya? Hay un engranaje intermedio, ¿ya? Un engranaje suelto, un engranaje loco entre medio, ¿ya? Que está entre medio de C y E. Los datos son los mismos, 20, número de dientes en B70, número de dientes en C. Profe, por Sí. favor, ¿se puede volver a la otra? ¿A la otra? Sí, para sacar una foto al ejercicio. Ahí. El ejercicio. No, al ejercicio, profe. Ahí. Ya, profe, ahora sí. Ya. Entonces, fíjate que ahora tenemos un engranaje que está ahí entre medio, un engranaje D.
¿En qué va a afectar esto? Un giro. ¿Cambiará? ¿Cambiará el giro? ¿Sí? La RPM también, dice usted. Si es más grande que el otro, se lo va a poner más lento. Veamos. Veamos, el giro lo va a cambiar. Va a disminuir un poco la RPM en el suelo. ¿Sí? El giro, eso dijo que lo va a cambiar. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos este ejercicio. Le doy un tiempito para que noten. ¿Ya? Es otro que juego el escaneo. ¿Ya? Pero si lo quieren ver con más detalle, está en el ambiente de aprendizaje. ¿Ya? Estos son los diámetros primitivos de los engranajes, ¿ya? Estos círculos que están acá. Los diámetros primitivos o los diámetros de paso del engranaje, ¿ya? El diámetro de paso, ¿no es cierto? O primitivo es como el diámetro intermedio entre el diámetro exterior y el diámetro interior, ¿ya? Un diámetro que va justo al medio, ¿ya? Entonces, lo que cambia en este ejercicio ahora, que tenemos un engrane D que gira, dice de giro libre, que tiene 22 dientes. A ver, veamos qué hace este engranaje, ¿no es cierto?, a la configuración, ¿ya? Vamos a partir. Vamos a partir con A y B, ¿ya? Nos dice que A gira en el sentido de la manecilla del reloj, por ende B va a girar en sentido contrario. Tenemos las 1750 de A dividido las RPM en B, los 70 dividido en 20. ¿Ya? Eso no va a cambiar. La primera parte tenemos entonces que B tiene 500 RPM. ¿Ya? ¿Sí? Hasta aquí se repite, ¿no es cierto? Son los mismos datos, la misma configuración que el ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces hasta ahí estaríamos, ¿no es cierto?, repitiendo el ejercicio anterior. ¿Ya? Ok, ¿ya? Entonces B, ¿no es cierto?, le traspasa lo mismo a C, ¿ya? Entonces tendríamos acá, ahora vamos a hacer esta configuración de acá, ¿ya? Tenemos la configuración CD, ¿ya? ¿Cuántos son las RPM en C? Son lo mismo, ¿no es cierto? Está recibiendo las mismas 500 RPM en B, ¿ya? El sentido de giro sería antihorario, ¿ya? Entonces, ¿cuál vamos a conectar ahora? C con D, ¿no es cierto? C con D, ¿ya? Vamos a irnos acá. Tenemos que la rueda C es un poquito más pequeña que la rueda D, ¿sí? Sí. Entonces, naturalmente si es un poquito más pequeña, entonces va a tener, bueno, la rueda pequeña va a tener un poquito menos de dientes, ¿sí? ¿Ya? En este caso C tiene 18 y D tiene 22. Entonces tendríamos acá, vamos a buscar C, este vamos a buscar un poquito más grande, D. C, habíamos dicho que giraba en sentido antihorario, ¿ya? Hereda, ¿no es cierto?, lo de B, ¿ya? Y las RPM en C eran 500 RPM. Entonces vamos a usar la misma formulita de relación de transmisión. Tenemos RPM, en este caso, como D más grande, va a haber una reducción de RPM. ¿Ya? Entonces irían primero los 500, dividido la RPM en D, es igual, ¿no es cierto?, a el número de dientes mayor, que serían los de D, 22, 22 dividido en 18. 1,22, exacto. 1,22. Entonces nos queda 500 dividido por 1,22. 500 dividido por 1,22, exactamente. 400, 400, vamos a anotar acá entonces, RPM en D sería 409,9. ¿Dónde estaría girando la rueda D? Horario.
horario, ¿ya? Entonces la RPM en D tiene 409,9 y está girando en sentido horario. Entonces ahora nos vamos al último juego que sería D con E, ¿ya? D con E, vamos a poner. D es un poquito más pequeña que E, ¿no es cierto? Entonces aquí estaríamos D y aquí estaría un poquito más grande E. Sabemos que la RPM en D gira en sentido horario. Por ende, el E está girando en sentido antihorario. ¿Ya? Vamos entonces, ¿cuál sería más grande? ¿La 54. RPM en D o en E? 54. En En E, ¿no es cierto? E. En E. En En E sería la. Perdón, en D, en D, en D, en D. En E es la prueba más grande. Sí, bueno. ¿Ya? Entonces, tendríamos que la RPM en D son las mayores, entonces tendríamos 409,9 dividido en la RPM en E es igual a 54 dividido 22. a 54 dividido 22, correcto. ¿Ya? Eso es igual a 409 dividido por 2,45. 2,45. Entonces sería 409.9 dividido en 2,45. 166, me dio lo mismo. 166,9. ¿Sí? Entonces la RPM, la voy a anotar acá arriba. ¿Ya? RPM E me da lo mismo que me había dado recién. 166, ¿cierto? 9, pero en sentido antihorario. ¿Cuál era el ejercicio de la respuesta de recién? ¿166? Yo pareció, lo representa 66,66. Claro, es por el tema de los decimales. Acá había más decimales. Acá dio 167,3. Claro, 167, claro. A lo mejor acá había más decimales o acá son más decimales. 167 ahora. ¿Ya? Entonces, fíjate, cuando yo la respuesta es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué fue lo que cambió? El giro. El giro. ¿Ya? Entonces, este engranaje libre no tiene efecto, ¿no es cierto?, en las RPM del tren de engranajes, del conjunto de engranajes. ¿Ya? Pero sí en el giro, ¿no es cierto?, en este caso de la parte final. Pero ese es el caso porque es casi el mismo cortado, o si fuera una engranaje. No, si fuera Si fuera más grande, mucho más grande, igual cambiaría el tramo, ¿no? No. Puede cambiar. Claro, el mismo corte. Sí. Ese engranaje suelto, ese engranaje loco tiene como función, ¿no es cierto?, cambiar el giro, en este caso, de el punto E. ¿Ya? Y este sería, ¿no es cierto?, ya otra variante del ejercicio, ¿ya?, que se puede preguntar en la prueba, ¿no es cierto? Realmente se va a preguntar en la prueba, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta ahí, muchachos. ¿Alguien ahí se perdió? No. Entonces, denle una miradita en la casa. Ya. Está el libro ahí disponible. Lo voy a subir yo hoy día este material. Eso, profe, ¿se lo puede subir? Sí. Te lo tenía dicho, pero casi se me olvidó. Ya. Entonces, ya. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que es un poquito la geometría del engranaje. ¿Ya? ¿Te acuerdas que yo la clase anterior le había mostrado algunos dibujos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí estamos. Sí, lo veo. Le voy a mostrar algunos dibujos, ¿no es cierto?, con algunos parámetros clásicos de la geometría del engranaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Y le había dejado algunas formulitas. Ah, sí, profe. Pero no las habíamos usado todavía. Ya. Ahora es el momento, ¿no es cierto?, que vamos a usar esas formulitas. ¿Ya? Que en el fondo es para calcular, ¿no es cierto? Voy a agrandar un poquito ahí, ¿no es cierto? El diámetro de paso, ¿no es cierto? El diámetro exterior, ¿ya? El espesor del diente, el paso, el juego, ¿no es cierto? Esta altura A, addendum, que es el de la mitad del diente hacia arriba, el B, ¿no es cierto?, de la mitad del círculo de paso hacia abajo, ¿ya? Todos esos valores, ¿no es cierto?, que yo les había dado en una diapo anterior, ¿no es cierto?, ¿ya? Los vamos ahora a utilizar, ¿ya?
Yo para que no tengan que yo ya le hice un resumen, ¿no es cierto? Con el material, ¿ya? ¿No? Para que ustedes ya puedan directamente ¿ya? Vale, pues, gracias. Acá, de diseñar el resumen atrás, hermano. Ya, entonces, ahí aprovechando, ¿no es cierto? Vamos a ver vamos a ver ese ejemplo. No. En la rueda de la Olga. Entonces, el problema nos entrega, ¿no es cierto?, lo que es el número de dientes, ¿ya? El paso diametral y el ángulo de presión, que yo le dije que generalmente este ángulo de presión siempre va a valer 20 grados, ¿ya? A menos que yo indicara lo contrario. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, esos datos, los vamos a anotar acá. El Z vale 44, número de dientes, y el paso diametral vale 12. 12 qué cosa, ahí tenemos que ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que me está pidiendo? Tal cual pasaría en la prueba, ¿no es cierto? Yo le voy a dar el número de dientes, le voy a dar el paso diametral y le voy a dar ahí todo el aparataje, ¿ya? Pero ustedes tienen el formulario, ¿ya? Entonces, en primer lugar tenemos el diámetro de paso. Nosotros vamos a nuestro formulario, ¿no es cierto? Y el diámetro de paso se despeja de la primera formulita que Profe, espera, deje copiar el. Ah, ya. Porfa, para ir. Está Está muy rápido, está muy muy rápido. rápido. Cuidado. Ya. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, el dato, número de dientes, tenemos lo que es el ángulo de presión, que lo va a cambiar, va a ser 20 grados, y tenemos el paso diametral. Entonces lo primero que nos pide es determinar el diámetro de paso. Nosotros vemos el formulario y podemos despejar el diámetro de paso, ¿ya? Que sería igual a el Z dividido el paso diametral. Sería 44 dividido en 12. ¿Eso cuánto nos da? 3, cerrado, ya vamos a ponerle 3 decimales. ¿Ya? ¿Qué cosa? En pulgadas. ¿Ya? En pulgadas, porque el diámetro, ¿no es cierto?, el paso diametral está en pulgadas. ¿Ya? Si lo ponen en milímetros, ahí todo mal va. O sea, bueno, van a hacer los resultados, pero en otras unidades. Ya no corresponde. En pulgadas. ¿Ya? Después tenemos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Cuántos decimales, profe? Vamos a ocupar unos 3 decimales. ¿Ya? Ya. Después tenemos paso circular. Vamos a la formulita, nos dice que el paso circular, ¿ya?,
¿Tiene la jugar como 3,14 o 3,14? Yo le pongo en la calculadora el pi con todos los decimales. ¿Ya? Si tú pones en la calculadora el pi, te aparece, o sea, el shift pi, y te aparece con 7 decimales. 3,14, 15, 92, 26, 54. ¿Ya? Pero dejémoslo en 3, ¿ya? Estamos trabajando con 3, dejémoslo en 3, ¿ya? Paso circular, acá nos vamos al formulario, sería pi por el diámetro de paso o diámetro primitivo. En este caso el autor Robert Mott le dice diámetro de paso, ¿ya? Entonces vamos a respetar esa nomenclatura, diámetro de paso. Sería diámetro de paso, acá está, 3,66. 3,66 dividido en 44. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Ya? 0,261. No tiene el pi, le pongo 3,1416. ¿Cómo no tiene? Debe tener los puntos. Por comprar cosas en AliExpress. Pero si estamos a ponerle 3,1416. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Cuánto nos da este, muchachos? 0,2617. 0,26 pulgadas. Ya. Esta ahora vamos como avión, ¿no es cierto? Módulo equivalente. Ya, la letra C. Módulo equivalente sería igual a, acá sale 25,4, siempre 25,4, dividido el paso diametral, que era 2. Módulo equivalente. ¿Ya? Yo le puse ahí en el formulario como una EQ de equivalente, ¿ya? Para que lo tuvieran referenciado, ¿ya? 25,4 dividido en 12, ¿cuánto es? 2,116. ¿Qué cosa? En milímetros, ¿ya? El paso, el módulo equivalente, muchachos, está siempre en milímetros. ¿Ya? De hecho, el 25,4 es la transformación, ¿no es cierto? De centímetros por 10, toca más. Entonces, módulo equivalente siempre va a estar en milímetros. ¿Ya? Después nos dice módulo normalizado más cercano. Módulo letra D, de la letra C, de la letra B, de la letra A. La letra D, módulo normalizado más cercano. Y ahí hay una lagrimita. No la puse esa lagrimita. Esa la de la ¿ya? El módulo estándar, ¿ya? Entonces, retrocedemos y buscamos esta tablita de módulo estándar. Esa falta. Módulo estándar, contragolpe. Ahí está. 2,116. Buscamos el más cercano. Sería el 2. ¿Sí? El más cercano a 2,116. ¿Ya? Sería 2 milímetros. Claro. ¿Sí? Nada más. Sí. ¿Ya? Entonces, el módulo estándar, dato de tabla, 2 milímetros. ¿Eso es el dato? ¿Sí? Nada más. ¿Ya? ¿Y el paso diametral es ¿El paso diametral estándar? No, ese lo vamos a dejar. ¿Ya? Solamente nos están preguntando por el módulo estándar. ¿Ya? Entonces vamos a pensar un poquito. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos ahí, estamos como avión. Ahora nos está pidiendo el A, el E y F, el atentum, el tensium, son los coeficientes A y B.
¿ya? El A y el coeficiente B, ¿ya? Esas son las distancias del diámetro de paso al punto superior y del diámetro de paso al punto inferior del diente. ¿Cuál es la adendum? El adendum y el dedendum, ¿ya? Este es el coeficiente A y este es el B. Addendum, ¿ya? Algunos autores le dicen addendum, ¿ya? Otros lo representan por una letra A, ¿ya? Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Nos dicen que el A, o el addendum, se calcula, ¿no es cierto?, como 1 partido por el paso diametral. 1 dividido en 12. 1 dividido en 12. Profe, ¿tiene más hojas de esa? Por favor. Lo que me queda, bueno, para mi mamá. Esto va a ser una final, ¿ya? 1 partido por 12, ¿cuánto nos da? 0,83 pulgadas. Pulgadas, porque el paso diametral está en pulgadas. ¿Ya? Ahora, ojo, el addendum y el dedendum tienen alguna consideración. Fíjense que en la tabla, en el formulario que yo les di, aparece una tablita. ¿Sí? ¿Ya? Ojo, que si el paso, ¿ya? Si el paso diametral vale, es menor a 2 a 20, se utiliza esta fórmula, 1 partido por el paso diametral para sacar el addendum y para sacar el dedendum, la letra B, es 1,25 dividido el paso diametral. ¿Ya? Si el paso es mayor a 20, tienen que usar El paso fino. exactamente. ¿Ya? Cambia la letra C, la letra B, perdón, que sería 1,2 dividido el paso diametral más 0,002. Profe, ¿puedo repetir lo que dijo? Por favor? ¿Ya? Acá, mira. La adendum. Acá. Acá. Claro. Si es en este caso, cuando el dato era menor a 20. ¿Ya? Entonces, usas estas dos posibilidades. Pero si es mayor a 20, tú tienes que cambiar la letra B por esta posibilidad de acá. ¿Ya? Entonces, como en este caso no hay problema, como el paso diametral es menor a 20, podemos ocupar las fórmulas que están en la primera fila. ¿Ya? Para la letra B, voy a escribir acá, sería en el fondo el dedendum. O letra B, ¿no es cierto? El B sería igual a la acá. Entonces sería letra B 1.25 partido el paso diametral. 1.25 dividido en 12. ¿Cuánto nos da eso? 0,1041 pulgadas. El sistema de módulo numérico sale de milímetros, metros, ¿Dónde, dónde? sistema de módulo numérico. Ya. No, estamos trabajando con pulgadas. Ya. Ya estamos trabajando con pulgadas. Ya. No nos compliquemos ahí. ¿Ya? Luego tenemos, ojo, por si acaso, acá estas fórmulas no son únicas. Puede que en el libro ustedes encuentren alguna otra fórmula para calcular alguno de estos datos. ¿Ya? Puede que en el libro ustedes encuentren alguna otra fórmula que no es similar a esta. Alguna de estas que yo les di acá. ¿Ya? Eso no significa que no tenga que dar lo mismo. ¿Ya? Puede que la fórmula sea distinta, pero tiene que dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, el C, el espaciamiento, ¿no es cierto?, sería igual a B menos A. Eso siempre va a ser mayor a 0. ¿Ya? Siempre tiene que haber un espaciamiento, un pequeño juego. ¿Cuánto nos da ahí? B menos A sería 0.1041 menos 0.083. Sería este menos este. ¿Cuánto nos da ahí? A mí me dio 0,0208. 0,0208 pulgadas. ¿Ya? ¿Eso cuál es, profe? La negativa. B menos A. La holgura. El desplazamiento. La letra G. Ah, ¿Ya?
Por ejemplo, acá el autor para calcular la holgura o espaciamiento utiliza la fórmula 0.25 partido el paso diametral. 0.25 dividido el paso diametral para calcular esta fórmula de acá. 0.25 partido el paso diametral, que le tiene que dar lo mismo. Si es que, ¿no es cierto? Da lo mismo. Ya. Entonces, ojo que por ahí pueden haber algunas fórmulas que cambien, ¿ya? De versión en versión, ¿no es cierto? De autor en autor, pero el resultado, eso sí tiene que ser el mismo. ¿Ya? No, no, exactamente. No, el de la vida. Sí, sí, profundidad total. Profundidad total. Se fijan que este ejercicio, ¿no es cierto? Solamente hay que tener la consideración con el paso diametral para calcular los coeficientes A y B, pero después básicamente es ir reemplazando. ¿Ya? Entonces aquí espero que no me fallen. ¿Ya? La profundidad tal, ¿ya? Profundidad tal, que sería, tengo acá, A más B. Sería profundidad total, sería igual a más B, y eso sería, ¿no es cierto?, igual a 0,104 más 0,083. ¿Cuánto nos da ahí la profundidad total? 0,1831 pulgadas. 0,1831 pulgadas. ¿Ya? ¿Y 18,4 dijiste? 31. 771. Ah, 7,1. Acá hay un 7. Sí, sí. Ah, ya escuché 3. ¿Ya? Entonces, profundidad de trabajo. Acá está también. 2A. 2A, ¿cuál A? Este de acá, el adentro. ¿Ya? Entonces, profundidad de trabajo, o H sub K, sería igual a 2A, que sería 2 por A, sí. Por 0,083. Entonces, el H sub K nos da, ¿cuánto nos da ahí? 0,166. 0,166 pulgadas. En este caso, profundidad de trabajo. ¿Ya? Espesor del diente, nos queda lo último, espesor del diente y diámetro exterior, ¿cierto? El espesor del diente, T, se define como pi partido 2 veces el paso diametral. ¿Ya? Y para el diámetro exterior, ¿ya?, se define como el diámetro de paso más 2 veces el valor del adentro, ¿ya?, o del coeficiente A. Entonces aquí sería pi dividido en 12,24. Y aquí sería el diámetro de paso, que era el primero que calculamos, 3,666 más 2 veces por 0,083. ¿Ya? ¿Cuánto nos da pi dividido en 24? Pi dividido en 24. 0,13089. 0,13. ¿Qué más? 089. 0,8, ahí está. En pulgadas. Ya, no se olviden de las unidades. Y esto también nos da en pulgadas. 3.66 más 2 veces 0,0083. ¿Cuánto nos da ahí? Y la del exterior. 3,66 más 2 veces por 0,083. 0. No, 3,8. 3,8. 0,26. 3,8. 0,26. 3,8, 3,26. ¿Ya? Pulgadas. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos, ¿no es cierto?,
problema resuelto. ¿Ya? Diámetro exterior. Diámetro exterior, sí, el último es diámetro exterior. Sí, este de acá es diámetro exterior, este de acá. Y este es el espesor del diente, de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si me veo bien. .66, 0,261, 211, 2 milímetros, 0,083, 0,104, hasta ahí estamos viendo. Sí. El espaciamiento 0,0208, la profundidad 0,167, el otro me dio 0,156, 0,3. Sí, profe, está bien. ¿Ya? Entonces, le voy a subir este material, ¿ya? Como se fijan, este ejercicio no es difícil, es probable que salga uno. Vamos a ver después uno con cambiando el cierto que el paso diametral sea mayor a 20. ¿Ya? Entonces, si ustedes vean. Todavía no se vayan, ¿ya? Ya.